Muy bien, ¿cómo vamos? Ya terminamos. Ya, licenciado. Muy bien. ¿Los demás cómo van? Ya Falta de todo. Todavía faltan algunos. Muy bien. podría compartir la imagen, disculpe. Muy bien. Ahí estamos. 2 minutos más, pues. Y vamos viendo cómo les quedó. Muy bien, empecemos a analizar la situación, cómo les quedó. Eh, Vamos a ver, acá en el primero, en la primera afirmación, perdonen, ¿cómo les quedó? Falso, verdadero primero. Falso. ¿Por qué? Los números fraccionarios no son enteros. Verdadero, Lick, ¿Por qué? porque los enteros se pueden escribir como fracción. Ujú. ¿Y los demás qué dicen? Yo Solo coloqué verdadero. falso. ¿Falso? ¿Por qué? Falso. ¿Por qué es falso? Porque. Bueno. eh, ¿Puedo seguir hablando? Sí, adelante. No tengan pena. Gracias. Yo coloqué falso porque hay algunos racionales que solo representan a una fracción del entero. Ujú. Por ejemplo, punto 5. Exacto. Ajá. Y había alguien más que quiso hablar. No sé si nos quisiera compartir su idea. Sí, licenciado, yo coloqué que es verdadero porque todos los números racionales, según la imagen, son números enteros. Es decir, que cada número entero está inmerso dentro de los números racionales. Ujú. ¿Otra idea? ¿Alguna otra idea por ahí?
Yo lo escribí como falso, porque ahí dice todos los números racionales son enteros. Entonces yo escribí falso porque todos los enteros son racionales. Ahí estamos. Ahí llega. Muy bien. Aquí se abre el debate y eso es así. Aquí estamos aprendiendo y ese es el chiste de compartir estas ideas. Acá dice todos los números racionales son también números enteros. Ahora yo pregunto, ¿el 4/9 también es un entero? Ahí podemos abordar la situación. Y No, el compañero nos compartía la siguiente idea. Es falso porque todos los números enteros sí son racionales, pero no todos los números racionales son enteros. Entonces, ahí debemos tener cuidado en esa situación. Entonces, podemos ver en el diagrama que todos los enteros, o sea, todo el círculo de los enteros, están dentro de los racionales, pero no todos los racionales están dentro de los enteros. Esa es la diferencia. Entonces, ¿todos los racionales son también números enteros? No, no todos, solo una parte son enteros. Y los demás no son enteros, son racionales. Entonces, acá, en la primera, es falso. Falsa, vamos a poner aquí. Falsa, ahí está. Bueno, ahí estamos. No sé si estamos ahí, maestros, de acuerdo en esa situación. Sí, ya le comprendí. Va, muchas gracias. No, cualquier cosa dígame, no tenga pena. Aquí, yo ni en primaria ni en básico bajo puntos porque me presenten una mala. La idea es que aprendan. Y eso me parece que es un mensaje para todos nosotros también. Estuvimos ahí en varias actividades organizadas en STEM también de parte de JICA. Y me parece que todas estas ideas son importantes, que a la larga uno no es tanto de qué tanto punteo le doy al estudiante. Si saca una mala, pues, y yo lo dejo así sin darle seguimiento, eso quiere decir que yo soy el del error. O sea, cuando un estudiante me saca una mala, claro que tengo que darle una ponderación, pues. Pero la idea no es que ahí quede, la idea es que el estudiante aprenda. Entonces, debo retomar esa situación para que el estudiante también comprenda. Si no ha comprendido, si sacó una mala, quiere decir que no me ha comprendido. Entonces debo Mira realimentar. que yo no le entendía eso. ¿Qué es falso? ¿Por qué es falso? En la primera, es falsa porque acá tenemos los racionales. Mire. Acá dice, todos los números racionales son también números enteros. No todos. Acá si logramos ver, no todos los racionales son enteros. Los enteros solo tiene este territorio, miren. Por eso. Ahora, si la pregunta fuera, ¿todos los enteros son racionales? Ahí sí sería verdadero. Pero es al revés, lo está tomando desde otro punto. Me está preguntando si todos los racionales son enteros. Si todos los racionales fueran enteros, entonces los racionales estarían acá dentro de los enteros. Ahí se posicionarían los racionales, pero no. Entonces vean que esta partecita es la que hace. Esta partecita, miren, esta partecita es la que hace a que este enunciado sea falsa. Entonces no sé si ahí me doy a entender o vamos a verle cómo entrarle desde otro punto. Compañera, ¿nos confirma? No, ya no. Bueno, a ver si nos escuchó a la larga. Bueno, va a quedar ahí la grabación de todo. La número 2. ¿Cómo les quedó la número 2? La afirmación 2. falso. 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 Igual falso. Falso. Argumentemos eso. ¿Por qué es falso? Los números irracionales no son enteros. Algunos números enteros son irracionales. Algunos números enteros son irracionales.
Ahí en la gráfica vemos que no. Los irracionales están aparte, totalmente apartados de este gremio de números acá. Entonces, ningún número entero va a ser irracional. ¿Por qué? Porque los irracionales están fuera de, no son parte, ninguno. Porque si no, existiría acá entre los enteros y un irracional, existiría una intersección, pero no, ningún entero es parte de los irracionales. Por lo tanto, acá nos pregunta, nos afirma, algunos números enteros son irracionales. Pues acá es, perdón, falsa. Y ahí está. Ay, Dios. ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda con eso? Bueno, les puse esa imagen para poder ver y analizar más detalladamente. Bueno, ahí vamos con la 3. ¿Todos los números racionales son también números reales? ¿Falso? ¿Falsa o verdadera? Verdadero. Verdadero. ¿Podemos argumentar eso? Todos los Según el números. esquema, todos los números son reales. Ahí está, una forma muy sencilla de expresarlo. Todos los números que logramos ver ahí son reales. Entonces acá me pregunta, ¿todos los números racionales son también números reales? Sí. ¿Dónde están los racionales? Son estos. Y están dentro de los reales. Que los reales abarca todo lo que vemos ahí. Aquí lo único que falta es ver los números imaginarios. Pues eso ya lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces vamos a ver Exactamente. otra clase. Entonces veamos y tomemos en cuenta bien estas ideas porque ya las vamos a utilizar. Ya les voy a poner un ejemplo de física y veremos cómo utilizar estas ideas. Entonces, ¿estamos ahí? ¿No hay ningún problema hasta el momento? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Vamos en la cuarta. Mira, decirle que estoy recibiendo clases. Espérenme, solo vamos a... Ahí está. Sigamos. Número 4. El 0 es un número entero, pero no es número racional, falsa o verdadera. Falsa. Argumentemos Falsa, la situación. Voy a agradecerles mucho. El 0 es un número entero, pero no es número racional, falsa o verdadera. ¿Cómo podemos argumentar eso? El 0 es racional porque se puede representar de otras formas. Sí, ajá. ¿Algo más? Yo lo coloqué verdadero, Nick, porque según el esquema está dentro de los racionales. O sea que el Los 0 sí es racionales. racional. O sea, yo veo que los racionales cubre todo lo que son los enteros y los naturales, y Ajá. dentro de los naturales está el 0, pues. Va. Pero acá la afirmación dice, el 0 es un número entero, pero no es un número racional. Entonces, ¿en qué concluimos ahí? ¿Es o no es? ¿El 0 es o no es racional? Yo lo tengo verdadero. ¿Lo tiene verdadero? Sí. Mire pues, acá lo tenemos. El 0 es un número entero, eso sí es verdadero. En esta partecita es donde nos dice, miren, pero no es racional. Pensemos esa partecita. ¿Será cierto eso o es falso? Es falso porque es Sí. un número entero y es un Y racional. también es racional. O sea, los Sí. enteros están dentro de los racionales. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Sí, es falso, es que aquí no le... ¿Sí? Va, gracias. Eso es lo que me interesa, que vayamos comprendiendo estas ideas. La última afirmación. ¿Todos los números reales son también números irracionales? Falso.
Falso. Argumentemos eso. Ahorita pues solo es argumentar. Ya después podemos hacer hasta demostraciones con las ideas que ya tenemos. Ahí es similar a la primera. ¿Verdad? Acá no, acá dice todos los números reales son también números irracionales. Bueno, lo que yo coloqué, Lick, fue que, bueno, no sé si está bien, es falso, pero pues los irracionales no pueden ser expresados como fracción, puse yo, pero tengo un poquito de duda, no sé si está bien. Sí, está bien. Claro. Yo coloqué, Gracias. Lick, que no, porque todos los números irracionales sí son números reales, pero no viceversa, o sea, no todos los Ajá. reales son irracionales. Exacto. Ahí estamos. Me parece muy bien. Pues alguna otra idea que tengan por ahí. Todos nos podemos expresar de distinta forma, ¿no? La idea es llegar al resultado. Los números irracionales sí son reales, pero no todos. Ujú. Entonces ahí viene a solucionarnos esta afirmación. Quiere decir que esta afirmación, todos los números reales son también números irracionales. Concluimos que es falsa. ¿Estamos? Entonces, hasta Ahí estamos. acá pregunto, ¿tenemos alguna duda con relación a estas afirmaciones que fuimos resolviendo? ¿O alguna sugerencia o inquietud que tengamos en cuanto a esta organización gráfica de los reales? A mí sí me entró mucha duda todo esto. Me perdí en las gráficas. Ah, mira, pues entonces guiémonos con esto, ¿eh? Bueno, Los naturales son parte de los enteros y los enteros son parte de los racionales son parte de los reales. Ahí vamos. Los irracionales, si se da cuenta, sí son reales, pero los irracionales están totalmente separados que este grupo que son los racionales. Entonces ahí es como que si los está absorbiendo los irracionales, los racionales, mire que contiene a todos. ¿Qué es contener? Que es propiedad de los racionales. O sea que los naturales le pertenece a los racionales, a esto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los está encerrando. Entonces, los naturales y los enteros son propiedad de los racionales. Ahí podemos ver, analizando esta imagen, me parece que hasta podemos armar nuestra propia teoría nosotros ahí, que con las ideas personales que tenemos, analizando esta imagen. Entonces, podemos ir viendo y repasando, de acuerdo a esta imagen. E incluso ahí trae algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en los naturales nos trae el 0, el 1, el 2, el 15. O de lo contrario, pues estaríamos viendo la información que tenemos por acá. Estuvimos viendo de poco. Irracionales es el valor que no puede ser expresado como una fracción. Entonces, ¿qué pasa si lo expresamos como una fracción? Pues lógicamente nunca nos va a cuadrar. Esa es la situación. Entonces, irracionales, acá tenemos estos numeritos. Irracionales, el número pi, ¿por qué? Porque es infinito. El número e también es infinito y no ni siquiera es periódico su parte decimal. Entonces, lógicamente, acá en los irracionales estaríamos, por el momento estaríamos respetándolos. Vamos a ir utilizándolos más adelante. Vamos a darle uso, vamos a practicar con los irracionales un poco más adelantito lo que vamos a utilizar. Ya en estos momentos, en las clases próximas, me parece que vamos a estar utilizando mucho estos racionales. Toda esta gama de racionales vamos a utilizarlo. Y cuando veamos los irracionales, pues ni modo, ya solo es que, sí, esto era irracional. Sigue siendo, pues ahora me doy cuenta y toda la situación. Pero entonces, podemos analizarlo desde acá. ¿Quién contiene a quién? Entonces, podemos hacer nuestras conclusiones analizando esta gráfica. Licenciado, ¿Sí? fíjese que no sé si cabría, ¿verdad? Pero en mi caso, yo cuando he dado estas definiciones a los estudiantes, yo lo asocio así.
Los enteros, yo los asocio a ¿cómo se llama? Cosas completas, Ujú, completas, digamos. Y ya cuando hay lo que representa los números, como hay enteros positivos ujú, y enteros negativos, entonces yo lo asocio, por ejemplo, unas canicas, algunas que están sobre la tierra y ujú, otras que están ocultas, exacto. ¿ya? Entonces, pero se está refiriendo a cosas enteras, Ajá. los enteros. Ahora los naturales los he asociado a lo que existe en la naturaleza en sí, por ejemplo, un árbol, una flor, unas estrellas, el sol, todo eso, naturales, porque representan cosas de la naturaleza. Ujú, Los, los reales casi los asocio un poquito con los naturales porque realmente digo yo, porque existen, o ujú, sea, sí representan algo también, pero exacto. que pueden ser la mitad de una naranja, por ejemplo, pero sí existe, o sea, es la representación de algo existente. Ahora, Ahora, ahí, ajá, siga, no tenga pena. ma- porque como según el diagrama, los reales están, como dijera, a ver si no ya me hice bolas, No tenga pena, pero, ahí ajá, craneemos. sí, sí. Luego los racionales serían aquellos que se pueden repartir, que se puede hacer una distribución. Ahora, y lo irracional, aquello que no se puede repartir equitativamente. Ujú, exacto. Sí, ahora me parece Entonces, yo sí lo asocio. ajá, muchas gracias. Me parece que en el caso de los reales, ahí sí, algo que existe. Muy bien, un menos 3, digamos. Entonces, estaríamos viendo. Me parece que es de ir abordando de poco en poco. Ya acá, pues, ni modo, los estamos viendo de forma tal vez un poco así rápido, corridito. Pero porque ya tenemos esa capacidad. En cambio, con los estudiantes, ya en básico, en bachillerato, por ejemplo, va a costar un poco, entonces de poco en poco hay que irlos metiendo a estas ideas de matemática. ¿Por qué? Porque si les decimos a los estudiantes, fíjense que los reales es algo que existe. Profesor, el menos 3, ¿dónde puedo ver eso? Entonces, y muchos, pues, incluso en libros lo expresan, que los números negativos ni siquiera existen, es una sumatoria. Y por supuesto que ahí podemos hacer una sumatoria, solo que otra vez, los números negativos solo son una idea. Entonces podemos decir, híjoles, el menos 3, ¿cómo puedo representar? Pues es una deuda, pero a la larga eso es una idea, no logro verlo ahí de repente. O sea, un estudiante sale con eso. Entonces, si nos damos cuenta, en el caso de los números naturales, lo estuvimos hablando desde la primera clase, creo yo, y los definimos, pues, números naturales, pues indica que cuantifica los elementos que tiene un conjunto. Ahí está. Cuantificar es contar. Entonces yo no puedo decir, pues hay menos 2 elementos en un conjunto. En este conjunto yo tengo, ¿qué? Menos 2 frutas. No se puede. Entonces de ahí partimos esas ideas. Cuantificar o contar, podemos decir, bueno, yo no puedo contar menos 1, menos 2, menos 3 naranjas. Aquí tengo menos 3 naranjas en un canasto, por ejemplo. Entonces, vean que esas ideas de poco en poco los podemos ir metiendo hacia los estudiantes. Ahora los enteros, bueno, acá en los enteros pues ya podemos pensar de que debemos y que tenemos números negativos, eso es de ir agregándolos de poco en poco. Entonces podemos, en este caso podemos realizar varias actividades en donde incluyamos nuestros números naturales y cuando ya nos comprendieron, pues pasar a números enteros y cuando ya nos siguen comprendiendo, pues ir de poco en poco. De lo contrario, me parece que sí vamos a confundir a los estudiantes identificando estos números. Entonces, está bien ver todas las ideas posibles para poder llevar esta información hacia los estudiantes. Eso es muy bueno.
Entonces, ver qué actividades se puede hacer también ahí para ir trasladando esta información. Muy bien, acá pues vamos a ver alguna otra idea y nos dice distancia o valor absoluto. Veamos que aquí ya. Bueno, vamos a ver. Distancia o valor absoluto. Vamos a compartir pantalla para poder ver esa situación. Muy bien. Distancia o valor absoluto. Acá tenemos una representación que es el valor absoluto. ¿Cómo se representa? Me parece que ya lo hemos platicado, pero acá en esta expresión vamos a tener cuidado. Veamos bien. Valor absoluto, acá lo tenemos, se los remarqué en negrilla. De un número está definido por las siguientes reglas. Distancia o valor absoluto de un número está definida por las siguientes reglas. Veamos esta parte. En la primera dice, en esta. Vamos a remarcarlo. No solo ponerle fondo. Ahí está. Veamos que en esa parte dice el valor absoluto de A es igual a A. Si, en esta parte dice, si A es mayor o igual que 0. Ahora yo les pregunto, ¿qué números son mayor o igual que 0? Los naturales. Eso, ahí está. De hoy en adelante, pues ya estaríamos metiendo todas esas ideas que ya tenemos. Números naturales. Los números naturales. Entonces, valor absoluto de un número natural, pues es el número natural. Así de sencillo. En esta parte, valor absoluto de A va a ser menos A. Sí, A es menor que 0. ¿Y quiénes son los números menores que 0? Los negativos. Los negativos. Los números negativos. Muy bien. Ahí estamos. Ahora analicemos esta parte. ¿Cómo es eso de que va a ser negativo esa parte? Si el valor absoluto pues tiene que dar positivo. Pues. Entonces acá me dice distancia o valor absoluto. Veamos. Tomemos en cuenta bien esa idea. Ahora, acá dice ejemplo. Y acá voy a poner un ejemplo porque esta parte pues ya lo sé, me va a dar positivo y ahí quedó. Pero entonces acá en esta parte veo, ¿por qué acá da negativo? Por lo siguiente, miren. ¿Quién es A? Acá vamos a anotar que A es igual a, no solo que me lo marcó en mayúscula. A es igual a, ay Dios, vamos a luchar porque nos deje. Ahí está. A es igual a menos 3. Ay Dios, le puso más. Ahí es menos 3. Solo que este 3 está muy chiquito. Bueno, ahí está. ¿Qué hace? A es igual a menos 3. Muy bien, sigamos este procedimiento. Esto. Acá lo tenemos. A, que es menos 3, es igual. ¿Quién es A? Es menos 3. Ahí lo tenemos. Y miren, a A le anotamos el signo negativo acá. Entonces ya sabemos que un signo negativo acá lo que tenemos es una multiplicación en donde ¿qué número tenemos escondidito acá? Es número 1. 1 por 3 es igual a 3. Los signos, no sé si ya vieron eso en álgebra, creo que están llevando álgebra en la mate 2. Los signos negativo y negativo nos va a dar positivo. Y de ahí es donde surge que el valor absoluto de un número negativo va a ser positivo. Acá lo tenemos. En resumen de esta parte es esto. ¿Miren? Resumen de este procedimiento es esta parte. Menos 3
valor absoluto es igual a 3. ¿De dónde salió esto? De acá. Porque acá nos dio positivo. Hasta el momento no tenemos ninguna duda o sí tenemos alguna duda. Pregunto. Con esta idea de valor absoluto que ya estamos integrando. Disculpe, licenciado, ¿me podría no captar la orientación donde cómo lograr obtener el -3 por -3? De acá, de esta definición. Esto ya es un teorema, es de esto. Entonces, me dice que A es, el valor absoluto de A es menos A. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Esta es la condición. Esto es válido si se cumple esta condición. Si A es menor que 0. ¿Y quiénes son los números menores a 0? Los números negativos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando A sea negativo, se va a tener acá en la respuesta A negativo. Entonces, veamos que acá, ¿quién es A? Es un número negativo. -3. Lo anotamos acá. A es -3. Entonces, me está diciendo que acá va a ser igual a menos A. ¿Quién es A? Es -3. Es lo que tenemos dentro del paréntesis. Eso es A. Y en la definición nos dice, acá incluso, definido por las siguientes reglas. O sea que esta es una regla demostrada, por supuesto. Entonces, A es -3 y el signo negativo solo lo copio. Miren. Y ahora trabajo esta partecita, es negativo y negativo. Ley de signos, decimos nosotros. Y así lo vamos mencionando en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. La ley de signos. Disculpe. Ajá. Entonces, el signo negativo que está antes del paréntesis, en todo caso, solo lo vamos a copiar. Sí, es por definición. Ujú. Es por definición. Está bien, gracias, Lick. Por eso dice acá, está definido por las siguientes reglas. Eso es por definición. Entonces nosotros conocemos esto, pues, valor absoluto de un -3, pues es 3 y ya está. Pero ¿de dónde sale esta idea? Pues sale de esta definición. Miren, de poco en poco vamos profundizando estas ideas. Por supuesto que se puede demostrar de otras formas. Entonces acá estamos viendo idea tras idea y vamos a ir conociendo más, pues en el camino vamos a ir conociendo más ideas. Matemática es compleja. Entonces, cae bien ir conociendo todo lo que se pueda en matemática. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, veamos un ejemplo. Acá hasta pues, este es un ejemplo en donde, bueno, si no comprendemos luego, no se preocupen, esto solo es para ponerles un ejemplo. ¿Y en qué momento voy a aplicar? Acá me dice distancia. Distancia o valor absoluto. ¿En qué momento yo voy a usar el valor absoluto? Yo sé que existe el valor absoluto, pero ¿en qué momento yo uso eso? Parece que por gusto estudio. Muchos dicen eso, pues aquí tenemos un ejemplo claro. Cálculo de la distancia en una recta numérica. Vamos a agrandar un poco más esto. Ahí está. Entonces, sean P, Q y R los puntos sobre la recta de los números reales. Miren que aquí ya nos empezamos a meter. ¿Y quiénes son los reales? Pues son los irracionales y los, ¿qué? Racionales. Ahí estamos. Esos son los reales. Acá me dice con coordenadas -5, 7 y -3 respectivamente. O sea que P es -5, Q es 7 y R es -3. Encuentre la distancia. ¿Qué distancia? A es entre P y Q. Y la distancia B es entre Q y R. Bueno, ahora se puso buena la situación acá. Entonces acá dice solución. Este es para ver cómo nosotros podemos aplicar el valor absoluto en una distancia. Solución A. Acá me dice
7 menos 5. Miren, el 7 lo tenemos acá. 7 menos 5. Acá lo que está haciendo es un jueguito con los signos. Sí, acá puede ser polémico esta situación, pero lo vamos a ver desde la parte matemática, cómo lo expresa este libro, y luego vamos a estarlo comprobando acá en la recta numérica.